Coto, porque quichua es el conjunto de dos palabras, pues Puno, que significa caliente, y Kutu, que significa planicie o altiplano. Porque nosotros está ni en el lado completo del valle ni en la montaña, no está por el intermedio, pero se llama meseta caliente. Como Kutu, y lógicamente que después no lo dejaron como Coto. Entonces, este asentamiento se le ve diferente a otros pueblos, que ya están con las calles cerquitas, que ya actualmente es más moderno. Entonces, aquí ya de las personas que vinieron con el motivo del asentamiento, se fueron ubicando. Según la antigüedad que tenían, según la profesión que tenían, entonces se fueron ubicando. La familia, o sea, mis abuelos estaban cerca del parque y ahí recibieron el solar, digamos, para poder hacer la casa. Y todas las familias más antiguas están alrededor del parque de todas las familias más antiguas. Ya. Y decir, bueno, los caminos aquí en el centro ya todos eran empedrados. El empedrado no adoquinado, sino empedrado hecho con piedra de río, nomás de todo posible. Y los demás eran caminos que se llaman todos los cheminianos. Cheminian que es camino corto, para hacer, pero eso no era encabezado. Entonces, por ejemplo, nosotros íbamos aquí en Río San Pedro, íbamos como paseo, porque había el río era limpio, entonces íbamos allá y se perdía haciendo por los cheminianos. Y de aquí a Quito, el tiempo de los abuelos de mi papá mismo, todavía existen rastros de lo que fue el camino a pie en Quito. O sea, una parte de aquí arriba, pues así, por un lado que se llama el barrio de la Luz, que salían al Camal, aquí en Quito, donde eran las ferias, entonces la gente iba en animales, llevando en bestias, llevando la carga, y entonces iba por allá. Y luego fue el camino empedrado que pasaban los carros desde San Joaquín y llevaban a Quito. Entonces sería la segunda forma de camino, y la tercera es lo que ahora se llama el camino antiguo, que es el asfaltado que va por el filo de la montaña antes de que exista la autopista. Y claro, y internamente los demás de caminos eran casi de hierba, porque había bastantes cocheros donde la gente, por ejemplo, mis abuelos tenían ganado, entonces ahí les tenían los animales, eran las vacas. Otra pregunta que yo quería hacer es si usted conoce alguna historia conocida de aquí de Conocoto o alguno de sus abuelos de contar alguna historia, alguna leyenda o cuento. Claro, aquí dentro de Conocoto, en algunas leyendas se coinciden muchos de los pueblos, por ejemplo los aparecidos, por ejemplo nosotros de muchachos nos hacían tener miedo para que no salgamos de noche, no nos vayamos lejos, nos hablaban del duende. Y era tanta la influencia que hacía eso, nosotros, los muchachos, jurábamos haberle visto al duende. Entonces el duende era un ser pequeñito, con un sombrero grandote, y que siempre se reía, y que especialmente molestaba a las muchachas. Y era una forma que los antiguos hacían para que no salgan las chicas de noche a la calle a verse con nadie. Y entonces en todos los sitios alrededor, justamente alrededor de lo que era ya el centro poblado, decían ahí hay, de preferencia los duendes asomaban en los aguacates, asomaban en los árboles de guava, o unos árboles que había en la forma de en los terrenos. Entonces había unas que eran llenas de espinas y todo, entonces que ahí se aparecía siempre el duende. ¿Y usted tuvo alguna vivencia con algún duende o no? Y claro, nosotros por ejemplo cuando ya nos salíamos del pueblo y oíamos algún ruido raro, no faltaba uno que jure que le dio el duende, pero si salíamos corriendo, ¿no? Y claro, y acá por ejemplo en esta parte, para que no nos vayamos de coincidencia, había justo un aguacate. Y también jurábamos que había un duende, entonces no pasábamos de ahí.
O sea, mentalmente le veíamos y por eso no seguíamos nosotros saliendo de eso. ¿Y alguna leyenda como lo de la novia de la iglesia de Conocoto? ¿Usted no sabe algo al respecto? No, hay un libro que decía, pero no le conozco bien, porque lo que sí hay, varios que había un señor aquí que decía que él le pasó, es también una manera de evitar los borrachos. O sea, los borrachos se representaba siempre un niño que lloraba, y entonces ellos, los borrachos, iban a caballo y como era un niño, entonces le cogían y le subían al caballo para ir a ver quién se olvidó el niño. Y resulta que cuando estaban caminando, sentía que el caballo se ponía bien inquieto. Y él le veía al niño y resulta que el niño le decía, mira, yo tengo dientes. Le comenzaba a hablar del niño y terminando, le quitaba lo que tenía tapado y le decía, mira, yo tengo cuernos. Y se supone que era el diablo que siempre les tentaba a los borrachos. Entonces, eso, había varias personas que trabajaban en las haciendas de alrededor que decían que se les presentaba a él. Llamaban el Guinehuichi. Entonces, él era ese niño, o era el diablo que decía el niño. Ahí. Otra cosa más, Conocoto es conocido como Conocoto 10, usted no sabe por qué es conocido así. Ya, hay algunas versiones, pero la que a mí me consta, que es de ese tiempo, más o menos por el año 1968, Conocoto era atendido el transporte únicamente por una cooperativa que existe hasta ahora de San Miguel, que es la cooperativa de Chile. Nosotros no teníamos servicio propio de transporte de aquí a aquí. Entonces hubo una cooperativa que no pudo instalarse en Quito y vino a ofrecer sus servicios acá, que se llamó la 10 de agosto, en la cooperativa. Entonces nosotros, feliz de la vida, nos recibimos a ellos y les apoyábamos. Entonces estaba todavía en el colegio, íbamos en eso, nos daban buen servicio, salían de aquí del pueblo y lógicamente que queríamos, porque el transporte de San Joaquín pasaba ya lleno, entonces íbamos parados de aquí a aquí en los buses. Entonces en eso, hasta aquí la cooperativa, mejor dicho, se sintió afectada y comenzó a hacer ciertos atentados en contra de los buses que vinieron a servir a Conocoto. Pues subieron, quedaron vidrio y otra cosa. Entonces Conocoto se levantó para no dejarles pasar, o sea, pasaban por esta calle, por la calle Bolívar, por aquí se iba a Quito. Entonces, vinieron un día, dijeron que venían a ponerse ellos aquí, y donde ahora queda el mercado, hubo simplemente un enfrentamiento, que fue horrible, pero fue un enfrentamiento para defender ese derecho que tenía Conocoto de transporte propio. Entonces vinieron gente de San Joaquín y la gente de Conocoto también nos fuimos para allá a enfrentarnos, desgraciadamente. Entonces tuvieron palos, piedras y de todo. Y había un señor, un borrachito, típico de todo el pueblo, que desde atrás él no podía. Entonces pasaban las piedras o lo que sea. Y para que la gente no retroceda, gritaba, tieso Conocoto, no se deje, tieso Conocoto. Entonces de ahí quedó hasta el punto que el chimonito ese quedó hasta que no murió, quedó con el apodo el tieso Conocoto. Entonces después la gente comenzó, especialmente en las cuestiones deportivas, porque salíamos, entonces era un grito ya digamos, de apoyo, como las barras que se hacen. Entonces, 6 tiesos por Conocoto o 9 tiesos por Conocoto, eso es hasta ahora es el ánimo. Entonces, como conocidos por eso, por el Claro, enfrentamiento que hubo entre los de San Joaquín y los de Conocoto. Otra pregunta, ¿usted cuántos años tiene? 70. ¿Usted vivió aquí desde un inicio? Desde que Claro. tiene memoria. Nací en Quito, pero porque íbamos a la universidad de mi mamá. Sí. Pero yo soy de una familia ancestral de aquí desde mis bisabuelos. ¿Qué más? ¿Usted estudió igual en un colegio de aquí o escuelas en ese tiempo? En la escuela de aquí, el colegio, la parte de aquí, porque el único colegio que existía era el colegio de San Vicente, que era de Honduras, ahí. Pero después ya salimos con mis hermanos a estudiar en Mejía y salimos a Quito.
que era igual. ¿Y cuál es el colegio más reconocido aquí de Conocoto? San Vicente de Paúl como particular. ¿Ya? Y de ahí cuando ya comenzó el Nacional Conocoto, y es el colegio más conocido y que más de estudiantes tiene, ¿no? De toda bueno, especialmente Conocoto, que hay colegios. Entonces me dice que se cumple de los 70 años. ¿Alguna celebración en especial que le guste a usted? Y aquí, bueno, está retomándose. Siempre lo mejor era la fiesta de Corpus Christi. El Corpus Christi aquí, como había unas 20 haciendas alrededor de Conocoto, cada hacienda tenía su grupo de trabajadores. Entonces los trabajadores, los peones de las haciendas, el día del Corpus Christi se disfrazaban, lo que se era esta hora de yumbos, para salir y bailaban y cantaban con el pingrullo y el tambor. Y ese día, pero era una mezcla de la costumbre del Corpus Christi, pero también del Inti Raymi, porque siempre coincidía en junio, que es el Inti Raymi, y el Corpus Christi, que era una fiesta religiosa. Entonces ellos salían, llegaban al parque, como hacen ahora la toma del parque, de la plaza, y hacían el baile de la cinta. Entonces ellos van alrededor, cruzándose así, y de ahí sí regresaban y había la misa de Corpus Christi. Pero había algo muy particular en el Corpus Christi, que tiene diferentes interpretaciones, y es que desaparecían de pronto todos los disfrazados, todos los yumbos, y después de unas 2 horas así, otra vez regresaban, y exactamente en el mismo sitio donde yo que fue el enfrentamiento ese en el Potrero Grande, se agredían, se peleaban entre diferentes trabajadores de haciendas, pero con mucha violencia. Sangraban, les llevaban presos y todo. Y eso de interpretaciones, ¿por qué es eso? Hay varios. Unos dicen que es un día en que la gente se desahoga, cada uno, porque después no quedaban enemistados. O sea, solo era ese día y Era ese día y nada más. Pero yo alguna vez me animé a preguntarles porque desaparecían después de estar en la iglesia y antes de la pelea desaparecían un tiempo. Entonces le fuimos siguiendo con unos amigos. Y dicen, los que hacían eso dicen que lo que desaparecían es porque en esa quebrada que queda de este otro lado, la quebrada de la Virgen que se llama ahora, iban con anticipación unos cuantos días antes, iban y dejaban unos fondos de chicha. ¿Saben qué es un fondo? O sea, es una cosa de vaso de este tamaño, pero que viene como dice la canción, la vasija de vaso. Son unas cosas grandes donde antes la gente hacía chicha para vender. Entonces decía que se iban y dejaban esos días porque bien fermentada, eso le chuma enseguida. Ahí. Entonces tomaban esa chicha que dejaban en la quebrada. ¿Y para qué dejaban la quebrada? Para que el diablo entre a la chicha. Ellos tomaban esa chicha y les entraba el diablo. Y por eso se agredían ahí. Pero según el decir popular, cuando uno le echa el diablo, uno no es responsable de los actos. Entonces que no quedaban ni enemigos ni peleados, porque se desahogaban, el diablo les salía. Entonces sacaban el diablo y quedaban otra vez de amigos. Entonces el diablo entraba en la chicha de la quebrada que le ponían. ¿Y alguna comida típica que existe aquí en Conocoto? La historia de esto. A ver, de comidas, todas son lo mismo. Aquí hay el hornado, las tortillas, la chipamishki y todas esas cosas. Y la única, digamos, como, no comida, pero bueno, algo típico de aquí es una que todavía existe, se llama tortilla de viento. Entonces la tortilla de viento es una tortilla simplemente de harina y todo eso, que le ponen encima una capa como de espumilla blanca, que hacen en base al huevo y todo eso de espumilla, y quedaba entonces como encimita. Existe algo parecido que le llaman los chimborazos en Quito, que son unos pastelitos con una cosa blanca encima. Era algo similar. Es similar, pero la forma es así como un pancito, pues ahí. Entonces la tortilla de viento es lo único que era típico de Conocoto, porque no se ha visto
en otra parte. Entonces, la comida típica de Conocoto se puede decir, o lo que no, lo más conocido. Claro, lo más conocido propio de Conocoto. ¿Y esto está perdido o aún existe o ya no Un se tiempito hace? desapareció, no hay. Todavía hay una señora que se rescató eso y vende justo aquí al frente se encuentran las tortillas de viento, donde hacen unas espumillas, ahí se encuentran las tortillas de viento si quieren tomar fotos. Esa señora tiene varias cosas, porque otra cosa típica son los tamales de dulce. Son unos tamales hechos de harina con un condumio de carne de chancho y cebolla, todo eso, pero son de dulce, no como el resto de tamales. Un tamal siempre es de sal, este es un tamal de dulce. Entonces, ten en cuenta que sabe sobre el duende, la historia del bebé. Son las historias que a usted le han contado de chiquito. Sí. ¿Y alguna historia que usted le cuente a sus nietos? Sí, una cosa que me gusta porque somos parte del valle es sobre el Vilaló. El Vilaló es el signo de todos los dos valles, del Valle de los Chillos y Valle de Tumbaco. Sí. Es este monte que está aquí y que tiene una cruz en la cima. Del Vilaló hay una leyenda hermosa porque aquí la gente, Del tesoro. claro, que habla del tesoro del Vilaló. ¿Sí saben ese? Creo que yo sí, pero igual nos gustaría que nos cuente. Claro, porque hasta ahora la gente dice, y me consta, porque yo vivo allá a hablar con gente, y dice que le llaman la montaña. La montaña da plata al que necesita. Entonces, y dicen que, ¿y cómo es esto? Yo le preguntaba a uno, que decía, a mí me da plata, pero porque yo ayudo a la gente. Entonces, y digo, ¿cómo hace en la plata? Dice, lo que pasa es que cuando uno necesita la plata hay que estar caminando en la montaña. Y el rato menos pesado se abre, o sea, se encuentra uno una entrada en medio de los espinos, de las plantas y todo ahí. Entonces uno entra y tiene que coger solo lo que necesita. Si quiere cogerse más por ambición, se cierra la puerta y no salió nunca más. Entonces, y en cambio uno sale y sale medio mareado, decía, y cuando quiere volver en el día, porque eso pasa solo las noches, cuando en el día quiere volver a entrar otra vez, ya no encuentra. O sea, tanto la entrada como la salida desaparece. Entonces, eso ha sido, esa leyenda, ese decir del pueblo, es porque ahí atrás hay un pueblo indígena que son los Inca. Entonces, dice la leyenda que hubo el hijo del jefe, del cacique de ahí, se enamoró de la hija de uno del oriente. No se llamaba Amazonía en ese tiempo, sino el oriente, que era bastante rico, es otro. Entonces se entera que está en amores con uno de acá que no era tan rico. O sea, toda la vida viene esa discriminación. Entonces, y él decide, el papá de ella, decide comprometerle a ella con uno de mucho más adentro, que era más rico todavía. Y entonces prepara una dote, o sea, que la dote es lo que aporta a la mujer cuando va a casarse, aporta para el matrimonio. Entonces tiene una dote, pero así con una fortuna. Y se entera de aquí y le pide al Taita Ilaló, y le dice, Taita Ilaló, yo le quiero a ella también me quiere. ¿Qué podemos hacer? Le van a llevar a otro lado. Entonces dice, Taita Ilaló le dice, dile que venga por acá. Pero ¿cómo? Dice, no, dile que venga por acá, yo te doy la solución. Entonces se entera él que ella venía con todos sus peones y cosas cargadas de joyas. Entonces iba llegando y él le decía, Taita Ilaló ya viene. Y me entero que ya se dieron cuenta los papás y le vienen siguiendo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dice, no, trato que lleguen y yo sé lo que hago. Entonces, ya cuando llegaban, el otro desesperado le gritaba a Taita Ilaló. Entonces Taita Ilaló se abrió, ella entró con todo su séquito, con todo su tesoro, entró al Ilaló, él también entró y el Ilaló se cerró. Y entonces quedaron ahí todos los que viven, se supone que murieron y lo que sea, entonces por eso dice que hay un tesoro dentro del Ilaló, por eso, y no se le puede encontrar, porque solamente el que tiene un buen corazón puede entrar. Si alguien quiere por ser rico, no encuentra. Entonces sigue con esa costumbre. Y hay gente, hay un señor aquí con nosotros que dice que él
tiene plata porque encontró en el mirador. Ah, sí. Hay diferentes versiones, creo que de esa historia sobre el duende, igual que abre con el arco iris, no sé qué, y que hay que seguir al final del arco iris. Claro, justo esta semana veíamos, y eso de todo lado. Yo venía de Santo Domingo y venía con una familia y decía, mira, 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 a otro niño que viene, ese arcoíris circular, donde nace el arcoíris, y ahí hay un duende y debajo te indica una olla llena de monedas de oro. Creo que no hay más preguntas que hacer, ya nos acortó mucha información que vamos a averiguar sobre las tortillas de viento, los tamales dulces, que bueno, nos interesa para cómo recuperar. ¿Y tu nombre es? Francisco Zurita. ¿Es algo más que ustedes quieran preguntar? Creo que está todo. Como yo no conozco Guanajuato, ¿Y dónde está? O sea, ¿cómo funciona la reunión?